¿Qué tal, amigos? Bueno, en esta ocasión vamos a referirnos a un interesantísimo aspecto de la música, los instrumentos musicales. Van a ver, este programa les va a gustar. Seguramente ustedes se habrán preguntado alguna vez, si hay tantos instrumentos musicales, ¿qué diferencia existe entre ellos? ¿Cómo suenan? ¿Les gustaría saberlo? Vengan, entonces vamos a comenzar por los instrumentos habituales de una orquesta sinfónica. Y vamos a agrupar los instrumentos en diferentes familias para conocerlos mejor. ¿Qué les parece si comenzamos por la familia de las cuerdas? Son el violín, la viola, el cello y el contrabajo. Todos ellos se tocan utilizando un arco como este para hacer vibrar las cuerdas. El violín es el más pequeño de la familia, pero también es el más popular y el más versátil. Un niño puede empezar a tocar el violín desde temprana edad, en violines de menor tamaño, pero capaces de tocar todas las notas y de producir un sonido casi de violín profesional. Luego tenemos la viola. Es como un violín, pero un poco más grande. También hay violas de tamaño reducido para que un niño comience a estudiar. La viola produce sonidos más graves que el violín. Este es el violonchelo, llamado también cello. Su sonido es aún más grave que el de la viola. Escuchen ustedes cómo suena. El mayor de todos los instrumentos de la familia de las cuerdas es el contrabajo. También tiene 4 cuerdas como los otros, pero su sonido es todavía más grave. Un niño pequeño debe esperar varios años antes de sentirse cómodo para ejecutar este instrumento. Ahora vamos a la familia de los alientos, que se dividen en maderas y metales. El nombre de maderas es muy antiguo. La verdad es que algunos de los instrumentos que pertenecen a este grupo ni siquiera están hechos de madera, como este, que es un instrumento hecho de metal. Es la flauta transversa en do. El sonido se obtiene soplando lateralmente por un orificio, mientras accionamos un mecanismo de llaves y resortes. En la familia de las maderas encontramos ahora el oboe. Para producir un sonido en el oboe es necesario soplar en una embocadura de doble caña que hacemos vibrar con aire de nuestros pulmones mientras mantenemos la boca cerrada. Seguimos ahora con el clarinete. El sonido se produce soplando por una boquilla que tiene una lengüeta simple llamada caña. Y las diferentes notas se consiguen también aprendiendo a mover el mecanismo de tapitas y resortes. El fagot es uno de los instrumentos que se utilizan poco en la música popular. En la orquesta sinfónica, sin embargo, tiene a su cargo pasajes muy importantes. Su sonido es penetrante y melodioso.
Vamos ahora con los metales. Los principales son el corno francés, la trompeta, el trombón y la tuba. El corno francés es característico de la música clásica, pero nada común en las orquestas populares por su gran dificultad. ¿Cómo suena el corno francés? Ahora vamos con la trompeta, llamada también trompeta de émbolos o pistones. Su sonido es el más agudo y brillante de la familia de los metales. Es quizá el más utilizado de los metales, tanto en la música clásica como en la popular. Seguimos ahora con el trombón. Los diferentes sonidos se producen alargando o acortando el tamaño del tubo mediante esta vara. Por eso se llama trombón de vara y viene en dos variedades, trombón bajo y trombón tenor, que es este. En todos los metales es necesario forzar el aire a través de una boquilla circular. El más difícil para un niño, debido al tamaño del instrumento y de la boquilla, es la tuba, de la cual hay varias versiones. Esta es una tuba y suena así. Llegamos ahora a la sección de percusión. Aquí hay instrumentos como estos tambores que sirven para marcar un ritmo. Pero hay otros capaces también de tocar una melodía. Este se llama Glockenspiel o juego de campanas. Escuchémoslo. Esta pequeña marimba de madera se llama xilófono o xilófono. Su nombre significa instrumento de madera y se toca con dos pequeñas varitas que tienen madera en la punta. Este parece un piano de juguete, pero se trata de un instrumento capaz de producir sonidos muy dulces similares a pequeñas campanitas. Se llama celesta y suena así. Este es el campanófono, también llamado instrumento de campanas tubulares. Se toca con pequeños martillos y es capaz de producir sonidos que recuerdan a las campanas de las iglesias. Pero aún hay más instrumentos en la sección de percusiones. Estos grandes tambores se llaman timbales o tímpani. Hay muchos instrumentos en esta sección, entre los que podemos ver el pandero, la tarola, los cocos, el bloque de madera y los platillos. Hemos estado oyendo cómo suenan los instrumentos por separado, pero rara vez los escuchamos así, fíjense. Generalmente los oímos en secciones. Por ejemplo, sección de cuerdas, sección de maderas, de metales, etc. Para darnos una idea de cómo suenan las diferentes secciones por separado, vamos a comenzar por la sección de cuerdas: violines, violas, chelos y contrabajos. Ahora escuchemos a las maderas. Aquí hay flautas, oboes, hay un clarinete bajo y un fagot. Los cornos, trompetas, trombones y tubas se escuchan así cuando suenan al mismo tiempo. Esta es la sección de metales.
Y aquí tenemos algunas combinaciones más. Una sección de violines con acompañamiento de trombones suena así. Ahora un pasaje ejecutado por la sección de metales sin la tuba. Finalmente, un tutti, es decir, un pasaje en el que participa casi toda la orquesta. Ahora vamos a la guitarra. Bueno, ¿y por qué no hablamos de la guitarra en la sección de instrumentos de cuerda? La guitarra tiene cuerdas, mire, 6 para ser precisos. Sin embargo, la guitarra no es un instrumento habitual en las orquestas sinfónicas. El sonido no se obtiene frotando las cuerdas con un arco, y quizá por eso no se agrupa con los otros instrumentos de cuerda para su estudio. La guitarra es quizá el más popular de los instrumentos de nuestro país. Hay guitarras de varios tamaños y un niño puede iniciar el estudio de la guitarra desde el momento en que sus manos y sus brazos son de un tamaño adecuado. La guitarra puede utilizarse para tocar música de concierto. O bien para acompañar la voz y otros instrumentos, como por ejemplo la armónica de boca. Mucha atención, porque ahora hemos llegado a el piano, el más rico, más versátil y más completo de los instrumentos musicales. El piano es tan importante que habría que dedicarle un programa entero. Por ahora recordemos que un niño puede iniciar su estudio desde muy temprana edad y el aprendizaje del piano le será muy útil si después quiere seguir una carrera dentro de la música. Escuchemos un ejemplo sencillo en el piano. Antiguamente solo había órganos en las iglesias, pero con la invención del órgano electrónico este instrumento empezó a ser más popular y casero. El sonido de ambos, el órgano de iglesia y el órgano casero, es bastante parecido. El arpa es un instrumento de cuerda que, como la guitarra, no se ejecuta mediante un arco. El arpa cromática de pedales, que se utiliza en la orquesta contemporánea, puede tocar casi lo mismo que un piano. Un instrumento de aliento que, sin embargo, no pertenece a la orquesta clásica es el saxofón. Hay varios tamaños de saxofones, pero los principales son alto, tenor y barítono. Es un instrumento muy popular, sobre todo en los grupos de jazz y de rock. Un instrumento muy popular en toda Europa llegó a México a fines del siglo pasado y se convirtió en instrumento indispensable en nuestra música norteña. Me estoy refiriendo a el acordeón. Y volviendo a la guitarra, bueno, pues la guitarra es un magnífico instrumento para acompañar canciones. La utilizan los tríos, las estudiantinas,
y los mariachis. Y hablando de guitarras, ¿qué les parece si entramos de lleno a los instrumentos eléctricos? La guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, los teclados electrónicos, que son, bueno, pues todos los pianos eléctricos, sintetizadores y samplers. Estos instrumentos, junto con la batería, forman la dotación usual de un grupo de rock. En los grupos de jazz, en lugar de bajo eléctrico, se utiliza el contrabajo. Es el mismo de la orquesta sinfónica, pero tocado esta vez sin arco. Este estilo de tocar el bajo se llama pizzicato y es lo normal en la música de jazz. La batería se añade para completar la sección rítmica. El piano forma parte de los grupos de jazz por su capacidad para armonizar y también para crear ricas improvisaciones. Además de estos grupos, suele haber otros instrumentos solistas, como el saxofón. Las marimbas, de las que existen varios tamaños y estilos, se tocan a veces individualmente y a veces de manera colectiva. Suenan así. Y hablando de marimbas, volvamos un momento al grupo de jazz para escuchar esta especie de marimba metálica que se llama vibráfono. Vamos ahora con los instrumentos de un grupo tropical. La base son las congas. Esta se llama tumba o tumbadora, la más grande, y esta pequeñita se llama quinto. A esto podemos añadir los bongos, si queremos, las maracas y las claves, podríamos también añadir un güiro, o bien las parolas, después, por ejemplo, el cencerro, y después de un remate con los cueros de las tarolas, el platillo. Estos instrumentos forman la base rítmica, pero usualmente debe haber un bajo y, bueno, casi siempre también un piano. Aquí tenemos ya el grupo tropical completo, aunque muchas veces se añade también, por ejemplo, una flauta, y en otras ocasiones incluso una sección de metales.
Pues hay muchas otras combinaciones musicales. En realidad son infinitas las combinaciones que podemos hacer con todos los instrumentos existentes. Grupos norteños con acordeón y redoba, grupos jarochos con arpa, guitarras y vihuelas, bandas militares, grupos de rock pesado, orquestas de baile y grupos folclóricos. Escuchemos ahora un fragmento de este mismo tema tocado por dos instrumentos barrocos, el clavecín y la flauta de pico o recorder. Pero el instrumento musical más práctico, más barato y más popular es sin duda la voz humana, capaz de todo género de matices y de inflexiones. Puede servir, por ejemplo, para hacer música sin letra, o con letra, la, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, fa, la, do, re, como parte de un coro, o como solista de grupos y conjuntos de todo tipo. Escuchemos ahora un breve resumen de los instrumentos que hemos estudiado.
La, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, fa, la, do, re. Bueno, pues por ahora nos despedimos. Pero antes de hacerlo, queremos dar las gracias a un compositor cuya música sirvió para estudiar este programa. Su nombre es Johann Sebastian Bach. Agradecemos su atención y les recordamos estar pendientes para ver y escuchar otros programas de esta serie. Muchas gracias.